Yo les agradezco que nos acompañen el día de hoy con esta energía, con este señor del día, ¿verdad? Que es la de el número 12, ¿verdad? El número 12, justamente para los que nacen en el día, que su tonal, su numeral es el 12, este es su señor del día. Recuerde que la mecánica para sacar los tonales, pues se basa en eso, en el numeral de nuestro día, ¿verdad? Espero que no hayan tenido muchas dudas respecto a la elaboración de tonales. Y si no, pues seguiremos incursionando en esta actividad del tonal póker. Les decía yo, una de las actividades, si no tienen ningún tonal, háganla, por ejemplo, la del día de hoy, ¿no? Busquen al Señor del día, al Señor de la noche, y fíjense, cuando nosotros empezamos a sacar el tonal todos los días como ejercicio, se nos va a facilitar cuando nosotros lo hagamos. Miren, un ejercicio que pueden hacer en cuanto al cual es una sugerencia, ¿eh? No quiero confundirlos. Por ejemplo, ahorita ya son 8:07, ¿no? Ya no estamos vibrando con la energía de Miquistli. Ahorita estamos ya vibrando con la energía de Chicuey, con 8 venado. Bueno, como es el año, el año Tecpat, estamos iniciando a las 6:45 de la tarde. Pero pudiéramos decir que hoy estamos a, eh, sí, exactamente, y le toca hoy, vamos a ver este asunto del número 12, Tlahuizcalpantecutla. Es una energía muy hermosa, muy poderosa. Bueno, les decía yo que hoy, que hoy no fuera el año, que no fuera el año Tecpat, que fuera el año Conejo, por ejemplo. La energía hubiera iniciado a las 6 de la mañana, ¿no? De masa. ¿Por qué? Porque para los años Tochli inicia a las 6:45 de la mañana. Pero que no hubiera sido el año Tecpat, hubiera sido el año Acat. Ahorita sí estaríamos vibrando con la energía del venadito, 8 venado, pero hubiera iniciado a las 12:45 del mediodía, ¿sí? Entonces todo eso vamos ejercitando, al momento de hacer estos ejercicios, hermanitos, ustedes en su mente van a empezar a crear esa revolución, híjole, y confusión. ¿Es bueno? Claro que es bueno. Me decía un hermanito, híjole, maestro, el día de hoy estoy pasando por una dificultad, por una depresión. A ver, le digo, te hago 3 preguntas. ¿Estás vivo? Sí. ¿Estás enfermo? No. ¿Tienes algún familiar hospitalizado? No. Entonces, eres más afortunado que todos los demás, que ahorita alguien está en una enfermedad terminal, tiene un familiar hospitalizado y no tiene el recurso económico para tratarlo a su familia. El día de hoy estás vivo. Todo lo demás, dice el abuelito, es lo de menos. No, pues es que me dejó fulano de tal persona, fulana de tal. No pasa nada, no era para ti. Deja que fluya, que avance. Pues es que hoy iniciamos el día venado. Sé ágil para perdonar. Primero perdónala, después perdónate a ti mismo. Eso te liberará, es el primer paso. Y al final, pues todo sucede por algo. Posiblemente viene otra persona mejor. Todo es para mejor. Cuando nosotros
empezamos a crear eso, ¿no? Pues sí, gracias. Primero agradece. Gracias por haberme enseñado lo que no debí de hacer. Gracias por esa enseñanza. Y vamos, somos libres, ¿no? Hermanitos, nosotros nos encajamos, nosotros nos aferramos, digo nos aferramos porque estuve, no puedo decir no, yo ya, no, no, estuve y puedo recaer en eso. Creemos en situaciones que creemos que lo oscuro o las partes difíciles de la vida, creemos que son para siempre. Híjole, si me deja tal persona, si dejo mi trabajo, no sé qué voy a hacer, es que voy a morir. No es cierto. Pero ¿por qué les digo esto? ¿Por qué quise iniciar con esto? Nos lo dice Tlahuizcalpantecutli. ¿Quién es Tlahuizcalpantecutli, hermanitos? ¿Quién es? Es esa estrella hermosa que aparece en la mañana, que algunos le llaman el Señor de la Aurora, el Señor de la madrugada. Es una estrella hermosa. Para los que tienen su Señor del día, Tlahuizcalpantecutli, que en su tonal tienen el número 12, porque está estrechamente relacionado. Pero ¿qué tiene que ver eso, maestro, con lo que nos acaba de contar? Es lo que nos enseña Tlahuizcalpantecutli. Desde su tocado, vean, está en armonía. Su cabeza está centrado y tiene florecimiento, florece. ¿Y por qué está de forma dual? La parte espiritual, la parte material. Pero a pesar de esa parte espiritual y parte material, sabe que hay bondad, hay maldad. Sabe que hay luz, hay oscuridad. Por eso tiene las dos cosas. En la parte material hay luz. La parte espiritual hay luz. En la parte material hay oscuridad. Hay oscuridad, hermano. Entonces, ¿por qué nos martirizamos? ¿Por qué creemos que cuando nos pasa algo decimos, no, es que para mí este es el fin, para mí? No, hermanito. Para eso sirve el Tonalpohualli. Yo pasé por una situación igual, difícil, pero dije, no, ¿en qué me voy a enfocar? ¿En lo negativo de lo que me acaba de pasar o en lo positivo que me puede traer? Primero, gracias por haber estado en mi existir en algún ámbito de mi vida, pero también estoy consciente de que seguirás en esta vida, en mi vida. ¿Por qué? Porque me une a seres tan hermosos que son mis hijos y me une a ti, ¿no? Y eso es algo lindo. Entonces, debemos de ver con ese enfoque, ¿verdad? Decir, bueno, es que gracias por el trabajo, gracias por el trabajo gracias por el trabajo que me diste en la empresa, en la secretaría, gracias. Porque a toda esa experiencia aprendí a vivir, a valorar. Y es lo que nos dice Tlahuizcalpantecutli, dice, no pasa nada, hay luz en todo, en todas estas cosas que nos pasan, hay luz, hay sabiduría, hay experiencia. Entonces, ¿para qué te martirizas? En vez de verle el lado negativo a las cosas, mírale el lado positivo.
¿no? Y el volátil se llama Quetzaltóatl. La palabra Quetzal simboliza hermoso. Tototl como guajolotito, como ave. El ave hermoso. ¿Y quién sería ese ave hermoso? Perdón. El ave hermoso es el Quetzal, ¿no? El Quetzaltóatl, el ave hermoso. Por su plumaje, ¿verdad? Que estaba muy valorado. Y no en sí lo material, de que, una pluma de colores hermosos, sí, pero tenía un sentido más metafórico, ¿sí? ¿Por qué él quise iniciar con esta anécdota? Porque justamente es lo que nos enseña Tlahuizcalpantecutli, que seamos luz, que seamos esperanza, que anunciemos nosotros, dice la Biblia, la nueva buena o la buena nueva, ¿qué es lo que viene? Porque ya que lo que viene es lo negativo, que ya se va a acabar el mundo. No, ahí hay muchos. No, es que esta vida ya no vale la pena vivir. Ya hay muchos, ¿sí? Recuerden que la luna dice, ay, pobrecita de mí, ya viene el cuarto menguante, ya va a desaparecer mi luz. No, Tlahuizcalpantecutli anuncia que ya viene la luz del sol, que ya viene el amanecer, que ya viene el aclarecer, ¿sí? Nos dice que estamos ahí, que exaltó todo, dice, tú vuela, vístete con ese plumaje tan hermoso, vuela, vuela, Chipatlani, ¿qué ganas con estarte ahí autoinfligiendo tu castigo? Yo me acuerdo bien, me decía un abuelito, ¿qué ganas con alcoholizarte? Dime, ¿resuelves tu problema? No, pues no, abuelito. Entonces, pero lo olvido un rato. Sí, pero al día siguiente ahí está. Sé valiente, enfréntalo, enfrenta eso. Sabes que de eso tienes que aprender. Nadie te dijo que es fácil la vida. No, pues no, abuelito. Entonces, el regente es Centeotl, ¿no? Centeotl. ¿Y cómo lo identificamos este Centeotl? Porque vamos, recuerden que en diciembre iniciamos el curso de lectura de los Amosh. El día que yo les diga, a ver, hermanitos, la persona, su numeral es 12. Ajá. ¿Quién sería su señor del día? No, pues no sé, maestro, déjame sacar mis formatitos. No, te estoy presentando. ¿Quiénes son? Ah, pues debo de reconocerle que es Tlahuizcalpantecutli. Ah, es este. Que exaltó todo. Voy a contar las bolitas, son las cuentas, estos puntitos, desde el número 12. ¿Y este quién es? Ah, pues este es Centeo. Por eso les quise poner aquí las cuatro mazorquitas. Fíjense, el maíz, el maíz por sí solo no te da maíz. Por sí solo no. ¿Qué tienes que hacer? Trabajarlo, fertilizarlo, cuidarlo. Si ustedes gustan, pues experimentenlo. Agarre una semillita de maíz ahora que regresen las aguas, tírenlo por donde sea. Hagan de cuenta, agarro mi semillita de maíz, lo tiro ahí en el jardín, y lo dejo olvidado ahí. Crece la hierba y no lo limpio. No le pongo un poquitito de fertilizante natural o químico.
Ahí lo dejo. ¿Va a dar mazorca? No lo da. No da. Lo mismo sucede con las personas, hermanitos. Se los aseguro. Con el maicito, si tú lo, como le digo, lo fertilizas, lo cuidas, lo limpias, le hablas. Era algo que a mí, que en mí en lo personal, cuando, pues ahora me arrepiento y ahora entiendo. Con mi mamá íbamos a limpiar. Entonces, las milpitas tenían sus hojitas así, empieza a moverlo el aire. Dice, mira, mi milpita ya me está llamando para que lo vaya a limpiar y para que vaya a quitarle toda esa hierba que no le sirve. Y llegaba, así estaba su hojita de la milpita y lo saludaba. Tlanestili no toca, no tona cayotzi. Necane mislapaloco, shmuscalti, tiene chimacas hielo, México, ¿no? Ay, Lili, ¿cómo estás? ¿Crees ¿No? que te llamas? Entonces, lo que le decía a ella, dice, buen amanecer, ¿cómo estás? Ya llegué, yo voy a limpiar, yo te voy a cuidar. Crece, quiero que me des unos elotes, mira, delicioso, que me des unas mazorcas tan hermosas para que yo coma. ¿Y qué creen que pasaba con esas plantitas? Empezaban ya como que a ver, a espigar, llevaba su poposcom, anda saumando, sauma, y les anda hablando, muscaltica, crezcan, los elotitos matestemican, que llenen bien los maicitos de los elotes. Y eso, ¿por qué les cuento esto, hermanitos? Porque justamente es la analogía de una persona. Y por eso quise iniciar con la anécdota que les contaba. Nosotros somos maíz, somos centeori. ¿Qué necesitamos nosotros para desarrollarnos armoniosamente? Tenemos que cuidar, quitarle la hierba mala a este bonita computadora que tenemos, una supercomputadora. ¿Qué información le estamos metiendo? No todos los libros tienen lo que necesitamos. Va a haber, nos vamos a ver en la necesidad de observar, acechar, contemplar, disfrutar. Ese es el mejor libro que pueden tener ustedes. Estoy yo como mediador de lectura a nivel nacional. Represento el idioma náhuatl aquí en el estado de Guerrero. Compartimos palabra con hermanitos de Veracruz, que también son náhuatl, con hermanitos maya, que son de Yucatán, Aguirrari, casi de todas las culturas. Todos hermanos que promueven la lectura en los idiomas de los pueblos. Y entonces yo les decía justamente eso. Dice, maestro, me pregunta un personaje, Fifi, no voy a decir su nombre, pero trabaja en la Secretaría de Cultura. ¿Cuál es el libro que usted recomendaría como maestro de educación primaria, pero sobre todo hablante nativo de la lengua náhuatl? Le digo, hay un libro que no te cuesta nada. Si quieren, yo se los regalo. ¿En verdad, maestro? Claro. Y tiene la esencia y la filosofía de nuestros grandes abuelos. Pues venga, me lo puede autografiar, me puede dar una dedicatoria. Claro. ¿Cuándo me lo manda? ¿Ahorita? Bueno, digo, mira, respira. Todos los que gusten que estamos aquí en la reunión de mediadores, respiren. ¿Les recuerda algo? Mm, no, no. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de que nos está haciendo respirar? ¿O es una forma de meditar, una forma de conectar?
Respira otra vez. Llena tus pulmones, saca. Y otra vez, relájate. Ajá, y luego, le digo, ¿no lo han captado el mensaje? ¿Cuál es, maestro? Ya dígame. Ah, la vida es el mejor libro. ¿Tu vida? ¿En serio? Sí. Dime, si tú empiezas a contar tu vida, y si se dan cuenta ustedes, yo siempre les voy contando mis anécdotas. ¿Cómo fui comprendiendo esto? Ese es el libro de mi vida. Ese es el mejor libro porque es el libro que me enseña a vivir la vida. ¿Sí? Y lo mismo les digo a ustedes, hermanitos. El día que digan, híjole, yo quisiera encontrar un libro, respira y recuerda en qué momentos fuiste muy feliz. Para muchos de nosotros puede ser cuando vimos nuestro primer bebecito recibido. Qué hermoso, ¿no? Pero también qué momentos fueron muy difíciles y los superamos. Ese es el mejor libro. ¿Qué más? Lee, lee, lee tu alrededor, tu entorno. Recuerda que eres espejo. Recuerda que si yo te ofendo, tú me ofendes. Recuerda que si yo contamino el agua, me contamino yo mismo. Recuerda que si yo contamino el aire, me contamino a mí mismo, contamino mi vida, porque el aire es la misma vida, es que Quetzalcóatl. Deséale cosas malas a las demás personas, se te va a rebotar, se te va a regresar. Ese es el mejor libro que tú puedes escribir. ¿Y qué tiene que ver con esto? Con Tlahuizcalpantecutli, con Quetzaltóatl, con Centeor. Por eso es que aquí les puse yo los 4 colores de las razas humanas, ¿no? Los del color negro, color rojo, color amarillo, y los hermanitos que son de color blanco. Pero ¿por qué no? Si los blancos son malos, son perversos. No todos. Les aseguro que no todos. Aún así, aunque seamos entre rojo y negro, que nosotros estamos entre estas dos colores de piel, aún, aunque seamos de este color, también matamos nuestra propia cultura, matamos nuestra propia gente, matamos nuestras propias ilusiones, a veces no de los demás, de cada uno de nosotros. Entonces, para hacer sustento, ¿qué necesitamos? Pues cultivarnos a nosotros, hermanito. Yo les decía, pues yo no puedo dar lo que yo no tengo, ¿verdad? Si yo les digo, les hablo, no, pues hay que vivir en armonía, yo les voy a enseñar a cómo vivir en armonía, yo les voy a dar el sustento de la palabra que te sane. Ajá. Pero dentro de este transcurso, de estos cursos, de estos talleres, siempre les estoy hablando de la parte negativa. Entonces, ¿estoy siendo sustento? No. Bien, entonces el número 12 representa justamente esto, lo que les acabo de decir, de vivir, de saber que eres luz, luz que armoniza y debes de ser como Tlahuizcalpantecutli, la esperanza de los demás, ¿no? Pero claro, es decisión de uno, de dar buenos presagios, como decimos. Y se necesita estudiar ciertas artes oscuras, negativas, para poder predecir nuestra vida o la vida de los demás. No, no. ¿Por qué? Nuestra palabra, hermano.
Si yo pienso en positivo, en cosas hermosas, promuevo las cosas hermosas, ¿no? De decir la vida es hermosa, disfrútala. Es que yo lo tengo que disfrutar para poder motivarte a ti. Me ves activo, siempre vivo, siempre estando en movimiento. ¿Nacemos con eso? No, es como somos como el maicito. ¿Cómo estamos fertilizando acá? Pero no tan solo acá, hermanitos, en la mente, en el corazón. ¿Qué emociones estamos dando como sustento a este hermoso cuerpo? A esta hermosa energía de las emociones. ¿Cómo lo estamos alimentando? ¿Cómo lo estamos cultivando? ¿Cómo lo estamos, como el centeo, cómo lo estamos alimentando? ¿Con negatividad? ¿Con maldiciones? Ojalá te mueras. Ojo con lo que deseas, porque eres espejo. Estás llamando lo que te estás proclamando. Es difícil, yo lo sé, es difícil que alguien te haya hecho daño, quien te haya hecho llorar y desearle que te vaya muy bien. Ojalá logres lo que tú anhelas, lo que tú buscas, que no encontraste conmigo, que no encontraste en mi empresa, que no lo encontraste en mi escuela, que no lo encontraste en mi persona, que no lo encontraste en mi comunidad, en mi familia. Eres libre. Se dice fácil. Hacerlo. Yolcelik, ¿qué haces? Órale, pues. Entonces, es esa parte. Muy interesante. Que claro, también vamos a ir poniendo esos límites, ¿no? Porque no tampoco, como les digo siempre, como diputado, ¿no? A ver, tenemos que trabajar esa otra contraparte de Tlahuizcalpantec, de cómo estamos generando ese sustento. A esta esencia de Tlahuizcalpantecutli se le conoce como Señor de la Aurora, debido a que representa el planeta Venus como estrella de la mañana. Ojo, esta hermosa estrella dice muchísimas cosas. Para muchos, ciertos grupos, inclusive dentro de los abuelitos, representa la luz, el conocimiento, la rebeldía de decir yo voy a dar mi conocimiento y me respetan porque me respetan. Pero para muchos es una esperanza que ya viene brillando esa luz, quiere decir que ya va a amanecer, que por mucho que tenga yo problemas, que tenga mucha oscuridad, va a nacer esa luz, va a llegar. El planeta Venus solo es visible en dos momentos del día. En la tarde, que es como la advocación de Xolotl, y también una estrella que aparece minutos antes de que el sol renazca. Ahí sí que es por la mañana, que es Tlahuizcalpantecutli, es la misma estrella, pero con diferente advocación. En este último lucero que anuncia la llegada del nuevo día. En, es una luz que nos dice, pronto terminará la noche. Esta frase, ¿no? Es lo que nos anuncia. Pronto, pronto terminará esa oscuridad, quizá que tú no te sientes tan conectado. Por lo cual en algunos círculos representa la esperanza por un nuevo día y heraldo de ciclos a nivel cósmico y también personal. Es lo que les estaba yo platicando, ¿no? Tlahuizcalpantecutli nos habla de esto. Él anuncia la llegada de grandes cosas, pero también de grandes dificultades. Pero nuestro trabajo ahí está, de poder enfocarnos en lo que queremos, porque muchos
amamos lo negativo, pero muchos amamos lo positivo, ¿sí? A veces decimos, híjole, yo no sé por qué me pasan las cosas, siempre las cosas malas me tocan a mí. Ajá, pero estás enfocado en lo mejor que tú puedes tener o solamente te estás enfocando en lo negativo. Yo les preguntaría, hay algo muy importante y es lo que necesitamos, y eso es lo que hemos puesto en debate a veces con mis niños cuando vemos la temática del debate. Yo les decía, ¿esto es bueno? Sí. ¿Es malo? Sí. Entonces, el celular, ¿es bueno? ¿Es malo? Algunos de los niños me decían, es bueno, maestro, porque a través de eso podemos investigar, porque a través de eso nosotros podemos conocer otros mundos que no conocemos. Podemos escuchar cómo hablan, aún en el español, lo hablan diferente. Podemos comunicarnos, aunque esté lejos nuestro papá dice que está en Estados Unidos o está en Sinaloa, se fue a trabajar a Chihuahua, me comunico. ¿Es malo? Sí, maestro, es malo. ¿Por qué? Porque a través del teléfono te pueden llamar y te pueden secuestrar, te pueden amenazar, porque ahí, si tiene datos tu celular, puedes entrar a unas páginas que no son para niños, porque ahí vemos, dice, cómo gente mala mata a otro. Y le digo, y yo pensé que no sabían eso. Sí sabemos, maestro, sí sabemos. Solo que usted no nos pregunta. Bien, entonces, ¿a qué voy con esto? De que Tlahuizcalpantecutli cumple justamente esas funciones y no los recuerda. ¿Y por qué está en el número 12? Recuerden, 6 y 6. 6 representa también Miquistli, la muerte de lo espiritual, la muerte de lo material, de lo tangible y de lo intangible, para poder renacer en el número 13. Y esto es lo que representa. Se dice que dependiendo de los signos, pero pero bueno, para entendernos, los signos calendáricos, o sea, los tonalti, y los astrológicos que la acompañen, puede anunciar ciclos positivos y ciclos negativos, dependiendo de tu tonal, pero no tan solo de tu tonal, sino del enfoque que tú le des. Por ejemplo, el Miquistli, que acabamos de terminar el día. Para algunos Miquistli, híjole, pues es malo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a honrar y cómo voy a respetar a la muerte si es lo que me va a llevar? No, Miquisli nos recuerda, renóvate. El Miquisli nos recuerda siempre que no somos eternos, que tarde o temprano nos vamos a ir a ese lugar, ¿no? Ahora bien, nos dice, pero en todo caso indica cambios en todo momento, ¿sí? Les decía yo, para los abuelitos, eso de las lluvias, de los huracanes, para ellos dicen, no, esto no es algo nuevo. Esto viene sucediendo. Cada 8 años crecen los dos ríos y hacen su destrozo. Por eso tienes 8 años para empezar a prepararte y no que no te agarren con esa sorpresa. Híjole, no lo sabía. Ya sabes la ciclicidad, ¿no? Es como aquel que agarra un arma, mata a todas las personas a su alrededor, lo ajustician y dice, no, es que yo no sabía que si era malo matar. Oye, ¿no? Ahora, se dice aquí, aterrizando a la vida cotidiana, la simbología de Tlahuizcalpantecutli se diría que indica la necesidad de estar atentos a los cambios que experimentamos en la vida
para utilizarlo a nuestro favor. Esa frase es el resumen de lo que les explicaba. Todo eso que me pasa lo tengo que enfocar a mi favor. Ah, pero es que me robaron, me defraudaron, es que sí, señor. Pero eso te está enseñando que la próxima no des tus datos a cualquiera que te pida. Debes de tener más cuidado. Ah, ya te hicieron eso y otra vez con lo mismo. O sea, no, ya hay también, ¿no? Y bueno, los que tienen a Tlahuizcalpantecutli como señor del día, tienen esa cualidad de un análisis rápido, dice, a ver, esta decisión que yo voy a tomar, ¿me conviene o no me conviene? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? ¿Qué ventajas puedo sacar de aquí y qué desventajas? Porque tiene de todo, hermanito. Ahora, enfócate en lo que tú quieres. Créame. Les voy a poner otro ejemplo con esto, que depende mucho del enfoque que nosotros le demos. Cuando nosotros encontramos, hermanitos, a un, suena duro, pero a un mendigo, a una persona de la calle, dice, pues yo perdí mi familia y vivo en la calle, tal. ¿Qué hace? ¿Y qué hacemos nosotros? A ver, ten tu moneda, se va. Al día siguiente, otra vez ahí está, ten tu moneda. Y al contrario, a ver, hoy me pagaron mi quincena, hoy me llegó mi quincena. Ahora sí no te voy a dar 10 pesos, te voy a dar 100 pesos. Al día siguiente lo vas a encontrar ahí mismo la misma persona, ¿no? Si esa persona con esos 100 pesos compra dulces, compra un poco de fruta, empieza a vender fruta, empieza a generar esa economía para su sustento, ¿creen que no se puede salir de ahí? Sí, sabe que él puede, pero ahí está. Nos habla de esto, ¿sí? Nos habla de esto. Es con esto, todo esto que les acabo de decir, se resume en esta frase. A tu prójimo, enséñale a pescar, no le des el pescado. Cuesta mucho cambiar ese paradigma, ese cambio de mentalidad. Sí, ¿por qué? Porque nos enseñan que nosotros nos merecemos todo sin trabajarlo, sin esfuerzo. ¿De dónde lo vemos? En las máquinas. Les hablaba yo de investigar en el internet. Vamos, está, copia y pega, está tu trabajo. Ya no te esfuerzas por leer. Las relaciones like. Bueno, si funciona, estamos juntos. Y si no, no. ¿Y por qué no trabajamos juntos? Nuestra relación, juntos lo trabajemos. No, es que hay más personas mejores que tú. Para ti, todos valemos igual. A veces no es de la otra persona, a veces eres tú. ¿No? Entonces, Tlahuizcalmantecutli nos enseña eso, hermano. A saber reconocer esa luz. Y las personas que tienen Tlahuizcalmantecutli son personas justamente así, que saben qué tienen que hacer, que se hagan como que no saben, esa es otra cosa, ¿no? Tlahuizcalpantecutli nos enseña eso. Eso es como que la práctica cotidiana. Nos vamos con la práctica filosófica. En la práctica filosófica, hermanitos, hagamos una plegaria. Recuerden que no hay un formato, que hay 3 momentos que siempre se los voy a recordar. Sí, agradece por todo lo que se te da y por todo lo que no se te da. Y por todo lo que te pueda llegar, si tú quieres. Si es en lo material, en lo espiritual, lo que te vaya a llegar, agradece. Agradece, aunque todavía no haya llegado a ti, agradecelo. Al momento de agradecer, tu mente,
tus emociones ya sienten que ya llegó para ti. Y por lógica, el universo se va a alinear y te va a llegar. La gran mayoría de la humanidad, nosotros estamos buscando, decimos, quiero paz interna, quiero vivir en la espiritualidad de la armonía, quiero vivir feliz, quiero vivir siendo exitoso. Sí, es tan bonito. Pero ¿qué estás haciendo para lograr eso que tú deseas? Ya lo pediste. El siguiente paso les decía, comprométete. Quiero ser un gran escritor. ¿Qué vas a hacer? Ponte a escribir. Y es lo que nos dice aquí, la manera filosófica. Sí, ve la luz, dile, yo quiero también esa luz. Yo quiero ser una persona que anuncie bonanza, que anuncie armonía, que anuncie bondad, que anuncie fertilidad. De ti aprendo, gran señor Tlahuizcalpantecu. De ti aprendo. De ti aprendo que no todo es miel, que también es hiel. Bueno, Quetzaltóatl es el guajolotito hermoso, cualidades culturales y simbolismo. En muchas culturas mesoamericanas, el quetzal es un símbolo de libertad y belleza. ¿Y quién no le gustaría ser libre, hermano? Creo que todos, ¿no? Libertad, no libertinaje. Es esa parte que también debemos de entender nosotros. Ser libres es, primero, autorreconocerte. Ya esta palabra rayada por muchos de nosotros. Me autorreconozco y vuelo. Shipatlani. Vuela hacia el cielo, al infinito, hasta donde tú quieras llegar. Tal vez hayan escuchado el audio o leído el libro de Juan Gaviota. Muy hermoso eso, ese libro. Ese audiolibro también, lo he escuchado en audiolibro. Está hermoso, ¿no? Que a él le decían, no lo vas a lograr. Se arriesgó, ¿no? Es una decisión que tomamos nosotros. El quetzal es un símbolo de libertad y belleza. La belleza no se enfrasca, ni siquiera se encajona en decir, ah, la belleza, no, lo físico, no, es en todos los ámbitos. Hay personas muy bellas, muy hermosas en el trato que te dan, muy bellas y muy hermosas en su forma de vivir, ¿sí? Y luego decimos, ¿y este amigo cómo le hace? No tendrá problemas. No pasará por las mismas necesidades que yo. Quizás sí, pero él los ve con otra óptica, ¿no? En la antigua civilización maya se consideraba sagrado el quetzal y también para los mexicas, ¿no? Y se asociaba con la energía sagrada del viento o de Yejeca Quetzalcóatl. Para ellos era Cuculcán, la gran vida, libertad y trascendencia. El quetzal simboliza la aspiración a la libertad y a la trascendencia, lo que ha llevado a reflexionar sobre la búsqueda de la libertad personal y la conexión con la naturaleza. Hermanitos, que exaltó todo es el guajolotito hermoso, pero también se refiere al pájaro, al ave hermoso. ¿Quién es el ave hermoso? El quetzal. Sí. ¿Por qué nos habla de libertad, hermanitos? A veces, fíjense que equivocadamente, erróneamente, muchos de nosotros, cuando iniciamos este camino, decimos que Quetzalcóatl, la serpiente hermosa. Ajá, pero ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, pues sí, es la serpiente emplumada. Sí, pero ¿qué más? Hay algo más. Es que dicen que Quetzalcóatl
en la leyenda, y que Quetzalcóatl sea Catopiltzin, es uno de tantos esos maestros que existieron en aquella hermosa comunidad, en aquel hermoso pueblo de gente muy inteligente, muy sabia. Dicen que se fue en el mar, es una metáfora. Inclusive hay un cuento sobre eso. Les anuncio que ese cuento de la serpiente que a los 52 años vuela y se va al mar, va a estar como un prólogo de un libro que se llama Cambio de piel, de la hermanita Raquel. Está en ese trabajo de editar su libro. Espero poderlo presentar con el hermanito Miguel Ángel, el libro con ella. Es un libro muy hermoso, habla justamente de eso, de que la serpiente, a través de estos 52 años, en vez de escamas, le empiezan a salir plumas doradas y de colores, y eso hace que se eleve y se vaya al mar. Tome su libertad, a que regrese a la gran fuente de la vida, porque nosotros nacemos del agua. En el vientre de nuestra mamá estamos en ese líquido, ¿verdad? En la placenta, en ese líquido. Es una gran metáfora. Ahora bien, convertirnos en Quetzal, hermanitos, es ser una persona libre. ¿Y qué simbolizaría ser una persona libre en la actualidad nosotros? ¿Qué sería? Que soy libre de pensar, de sentir, de vivir, de vibrar, de comunicar, de escuchar. Vaya, soy autónomo. Reconozco la bondad y la maldad. Reconozco la luz y la oscuridad. Que en estos dos ámbitos hay lo hermoso. Pero también es vivir conectado con la naturaleza. Trascender ese mundo del egoísmo, ¿no? En ese mundo de que me reconozco, aquí en este espejo yo me reflejo, pero me reflejo en los árboles, me reflejo en el aire, me reflejo en las flores. Yo soy un gran espejo, que si le hago daño a las flores, me hago daño a mí, porque yo soy una flor, ¿no? Que si le hago daño a mi amigo, mi hermano, me estoy haciendo también daño a mí, porque estoy sembrando una semillita que tarde o temprano va a florecer, ya sea la semilla del odio, ya sea la semilla del amor, ya sea la semilla del perdón o la semilla ¿qué? De la venganza, de que va a florecer y tú tendrás que cortar esa flor, ¿no? Es la aspiración, aspirar a ser libres tiene otra vocación en este camino. Decimos, México es un país libre y soberano. Bueno, está bien, pero lo que realmente es ser libre es lo que siempre les he tratado de decir, necesitar menos del sistema. Soy libre y así no me ata. Necesitar menos, pero no es egolatría ni nada de eso, ni narcisismo. Necesitar menos de los demás. Al contrario, darles yo, servir a los demás. Si yo ya he entendido que precisamente el sustento de aquí que tenemos en nuestra columna, este sustento, hasta nuestro coxis, necesito potencializarlo, alimentarlo, para percibir todo lo que no veo. Esa es la libertad. De que hay una plantita, a lo mejor todos, algunos ya lo practican. Se llama el chiltepín, unos chilitos chiquititos. Los siembras en una maceta
Si le vas regando, lo vas fertilizando la tierra, todo el año te da ese fruto. Y es un gran ejemplo. Y justamente el día de hoy estábamos platicando en la mañana con don Alejandrino, donde nos da de desayunar y almorzar y comer. Su mamá tiene una plantita que está en macetita. Dice él, híjole maestro, ya no tenemos chile verde, pero ahorita vengo. Traía una jicarita de chiles, chiltepín, sabrosísimos, picositos, eso sí, pero tienen un sabor delicioso. Le digo, este chilito, si tú lo vas regando, todo el año tienes este alimento. Así es, maestro. Es muy bondadoso esta plantita. Al igual que el epazote, al igual que la hierbabuena, al igual que me empezó a mencionar, ¿no? Y entonces, fíjense cómo podemos aprender de esta plantita, que toda su vida siempre está dando, si tú lo cuidas. Es una fuente inagotable si tú lo cuidas. Ahora, para que esta mente, este corazón, este cuerpo, este espíritu esté en constante, que nos esté dando, ¿qué debemos de hacer? Cuidarlo. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? ¿Cómo lo alimentamos, este cascarón que tenemos? Este cuerpo físico en el que encarnamos. ¿Qué comemos? ¿Qué es lo que estamos alimentando? ¿Cómo estamos ayunando para que nuestro cuerpo nos ayude a eliminar toxinas? ¿Sabían ustedes que si 2 o 3 horas, eso lo leí en un libro y lo estoy intentando poner en práctica, 2 o 3 horas en el sol, en nuestro cuerpo se recarga una energía que con el ayuno empieza a eliminar las toxinas que causan el cáncer, las toxinas que causan la obesidad, las toxinas que causan la diabetes, las toxinas que causan como el Alzheimer o cómo se llama esa enfermedad que se te olvida todo, y mucho más enfermedades. Lo estoy intentando y se siente diferente. 2 horas. Pero ¿qué nos dice la información común? No te expongas mucho tiempo con el sol. ¿Por qué? Porque te va a dar cáncer de piel. No, todo eso. Entonces esa es la libertad. La libertad justamente va a nacer desde desde la vida, desde la vida que nosotros, ajá, sí, sí, hermanito, desde la vida que nosotros decidamos. Eso es libertad. No agarrar nuestra bandera, soy libre, sí eres libre, pero sigues, te están manipulando, te están diciendo cómo vas a pensar, no eres libre. No, la verdadera libertad nace del amor que te tienes a ti mismo y del amor a la libertad. ¿Sí? Bueno, vamos con Centeo. El Centeo se refiere se puede nombrar como Sinteotl, Centeotecutli, el gran señor del maíz. Tlazopili, de trazo de amor, de niño amado. Pili, recuerden que Pili es niño. Tlazo de tlazotla, de amado. Y como sus nombres dejan ver de inmediato, está asociado con, asociado al maíz. En la iconografía es fácilmente identificar por las mazorcas en su tocado, ¿no? Decimos, ¿este quién será? A ver, sí tiene mazorquitas en su tocado, es centeo, ¿no? Y es lo que nos dice aquí, que nosotros podemos visualizar a centeo por el tocadito que tiene, ¿no? Centeo habla de fertilidad, de sustento. Era y es una deidad sumamente honrada, venerada, debido a la evidente razón que sin maíz no pudo existir civilización ni progreso en la antigua Náhuatl. Por lo relativo, en la lectura de la cuenta,
Cuando esta deidad aparece también, proponemos siempre tener en cuenta la metáfora de la semilla. La metáfora de la semilla, hermano. Sin semilla, no hay sustento. La semilla que nos alude a los linajes, la sabiduría interna, a la necesidad de transmutar, ¿no? La semilla eso nos representa. Por eso les decía, sembremos semillitas acá, 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 con nuestro actuar, con nuestro ishli, con nuestra identidad, pero también con inyolo, con el corazón. Sembremos semillas. Nadie puede, nadie puede agradecerte o reconocerte si no conoce lo que tú pregonas. Muchos de nosotros decimos, ah, caray, lo doy todo por el todo, pero no todos me agradecen. Claro, si estás siendo como el sol, como Tonatiuh, Tonatiuh no muchos no le agradecen. Ah, ya viene ese sol que quema. No está agradeciendo. Pero eso no le importa a él. Si yo hago lo que creo que yo, porque soy libre de actuar como yo digo. Libertad, no libertinaje. La metáfora del maíz como alusión a aquello que es salvaje y es mejorado y culturizado no debe dejarse tampoco de lado. Lo que les decía hace ratito, ¿no? Yo siembro la semillita de mi maíz, lo siembro, y ahí lo dejo. Si va a crecer, tal vez. Si está ese en tiempo de lluvias, sí. Brota, sí. Crece, sí, pero no como debería de crecer. ¿Por qué? Porque es un maíz que necesita de cuidado. Solito no crece. Es totalmente diferente como el carricito, ¿no? El carrizo, con que no le falte agua, crece, pero si le falta agua. Hay otras plantas silvestres que los plantas ahí crecen, no necesitan tantos cuidados, como un ocote. Solamente cuando lo siembras, ya en tiempo de lluvia se empieza a crecer, ya no necesitas que lo andes cuidando, que lo andes regando, que lo andes fertilizando. Pero el maíz, no. Por eso el maíz es muy parecido a nosotros como los humanos, ¿no? Nacemos pues con esta mente en blanco. Vamos creciendo, van sembrando aquí en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, ¿no? Entonces, el teocintli o teocentli, planta silvestre que fue domesticado por los antiguos mexicanos, se convirtió en su versión mejorada, el maíz, y así pudo servir como sustento para toda una civilización. ¿No? Nosotros debemos de ser nuestra mejor versión. ¿Cómo? Con la decisión que tomemos. Quiero ser la mejor versión del malvado de la historia. ¿Lo puedes lograr? Claro. Nada más que recuerda, lo que estás sembrando es lo que vas a cosechar. No esperes otra cosa. Es lo que yo les decía. Regala flores, recibirás flores. Regala estiércol, estiércol recibirás y basura, ¿no? Entonces, el vocablo centeol también se ha querido relacionar con la unidad cósmica de la que proviene todo, pareciéndonos a nosotros en este, pareciéndonos a nosotros en este es otro reforzamiento de la metáfora de la semilla que puede leerse en esta deidad. En la semilla se encuentran condensados todas las generaciones de plantas pasadas. Y en nosotros, en esta conciencia, en este pensamiento cósmico, están condensadas, están resguardadas nuestras generaciones de nuestras vidas pasadas. Y en cierto modo, como potencialidad también la de porvenir. Somos
nuestros ancestros, a la vez que nuestra descendencia, y en la diversidad está presente la pronta de la unidad primordial. ¿Sí? Entonces, nosotros somos ese maíz, somos centeos, ¿sí? Esto es muy hermoso porque hacemos una analogía. Los centeos, Dios del maíz. Ajá, ¿qué más? Pero ese Dios del maíz, ¿cómo me va a ayudar? Pues te va a ayudar porque porque es sustento te va a dar. Pero ¿cómo? No, necesitamos explicarle al hermanito que nosotros le leamos su tonal. Mire, hermanito, usted tiene a Centeol. Centeol representa Centli, que representa al maíz. Y el maíz para que crezca, que dé mazorcas, necesita que de cuidados, así como tú necesitas de cuidados. Necesitas fertilizar, alimentar tu mente con conocimiento positivo, con conocimiento útil, porque hay conocimiento que no sirve para nada. Elimínalo en tus emociones. ¿Qué emociones? Tienes que ser consciente. Ahora, ¿qué pasó? Ajá, estar consciente de que nosotros podemos cambiar ese pensamiento, ¿no? Tú eres sustento. Ujú. Pero ¿qué tipo de sustento? Ahí, ¿a dónde te enfocas? ¿En lo armonioso, en lo hermoso, en, en ese sustento que ayuda a los demás? ¿O eres sustento que destruye, que contamina, que envenena de una u otra forma, envenena a todo y a todos? Sí hay, hermanito. Hagan este ejercicio para el día de mañana, vayan a su trabajo, si es que trabajan o bueno, si no trabajan con gente, a lo mejor trabajan en otro tipo de trabajo, pero salgan, salgan a visitar a algún familiar, salgan ahí a la calle. Hay gente que es sustento, hay gente que es veneno, hay gente que solamente es hierba contaminada y hay gente que es hierba que lastima a los demás y no aporta nada. Se los aseguro que hay de todo. Así como, así como en un, ajá, sí, así como encontramos nosotros, así como nosotros encontramos belleza en algo que los demás no lo encuentran, porque yo hacía este experimento con mis niños, les decía yo, y era el ejercicio algo común de lo que encuentro yo en el campo. Precisamente el día lunes, ayer, después de terminar, hacer los honores a la bandera, platicar cuál es el trabajo que vamos a hacer en esta semana, cómo vamos a festejar el 20 de noviembre, que festejamos justamente el inicio de la Revolución Mexicana y por qué es que la Revolución Mexicana y por qué todavía no se ha concluido esa revolución, porque ahora es una revolución intelectual, emocional, espiritual. Y me dice uno de los niños, le digo, ven algo hermoso a su lado. Uno de los niños, a mí me sorprendió, va y abraza a su hermanito. Para mí este es lo más hermoso, maestro. Muy bien. Y dice uno de ellos, no, para mí este es lo más hermoso. Mete su bolsita de su pantalón, me muestra, me muestra un ratoncito, dice, maestro, para mí este es lo más hermoso. ¿Qué? Los demás dicen, ¿qué? ¿Un ratón? Oh, no, es asqueroso el ratón. Dice, ¿por qué? Si no les hace nada. Para mí este es lo más hermoso. No, que tíralo, que no hay que matarlo. ¿Por qué lo van a matar? Para mí este es lo más hermoso, ¿no?
Y entonces con ese pequeño trabajo empezamos a platicar y hicimos la clase. Y digo, lo que para algunos es hermoso, para algunos es asqueroso. ¿Sí o no? Sí, pues cómo no. Como para este, le decía yo a este niño, su hermanito, o sea, se notaba cómo lo abrazó con mucho amor, mucho cariño. Dice, para mí mi hermanito es lo más hermoso que tengo. Pero lo decía con esa emoción. Dice otro niño, no, para mí no es tan hermoso tu hermanito. Él dice el otro, no, sí, sí está hermoso. Y de ahí la niña dice, oiga, maestro, ¿y por qué los demás dicen que no está hermoso mi hermano? Bueno, mira, esto que acabamos de vivir, de experimentar, esto es lo que van a vivir en esta sociedad cuando sean grandes. Para muchos, lo que ustedes emprendan en lo que quieran trabajar, en su propia empresa, en su propia vida, lo que para ustedes es felicidad, para los demás es una desgracia. Pero ¿saben qué es lo que vale? ¿Qué? Lo que ustedes sienten. Lo que ustedes le den poder, porque ustedes lo quieren así. Sí, es que el que dice que no está hermoso mi hermanito, dice, pues es que él no tiene hermanitos, por eso me tiene envidia. Ya sacaste una conclusión, pero te puede decir él, ¿no? Terminando la clase, termino con esto que les comento, se acerca a mí el niño y le digo, oye, ¿por qué te molesta que el Lupita pues abrace a su hermanito Gaby? No, pues para ella es lo más hermoso su hermanito. No, maestro, dice, yo estoy molesto con la vida y con mis papás. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues yo quiero un hermanito, dice. Pues mi mamá ya no puede tener bebés. Digo, pero eso no es motivo para que odie. Sí, dice, odio porque yo no puedo tener un hermanito. Le digo, ¿y si te dijera? Todos los que están aquí son tus hermanitos. ¿Y por qué ese amor, ese que tú guardas, necesidad de expresarlo, por qué no nos los das a nosotros? ¿No? Y solamente se agachó el niño y me abrazó. Dice, maestro, gracias. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no me regañaste cuando dije que para mí no es lo más hermoso? Le digo, no, porque yo no te puedo juzgar. Ahora que conozco los motivos, te entiendo perfectamente. Ahorita tú pasas por esto. Cuando seas grande, va a haber cosas que tú no puedes tener, pero no por eso te vas a frustrar. No, tienes que buscar la manera de aceptar las cosas como son y de eso aprender, ¿no? Entonces, justamente esto lo contextualizo yo más con la vida cotidiana, esta lectura de este Señor del día. Y es como debemos nosotros, hermanitos, de leerle el tonal a los hermanitos con estas pequeñas metáforas, con estos pequeños ejemplos, con estos pequeños actividades cotidianas para que ellos entiendan, porque no hay mayor, no hay mayor satisfacción que te diga, eso que me acaba de leer usted es lo que yo estaba buscando, ¿sí? Hermanito, ya oye, Katsin, lo escuchamos. Creo que levantó la mano. Chiquema, Tlazocamati Temastiane, Tlazocamati Nioniwan. Gracias nuevamente y por estar aquí, ya con ustedes, aquí ya, pues aparte dentro de lo que es Tlahuespacantecutli y las experiencias que manejamos a través de este señor, de este gran señor de la transformación, porque todo lo transforma, todo lo da y como usted dice, ¿no? Y inclusivamente cuando lo vivimos y le damos la parte de la directriz que nosotros queremos que se emplee en nuestras propias vidas. Uta, es algo hermoso, algo bello y algo también peligroso, pero es bonito lo peligroso,
¿Por qué lo digo de esta forma? Porque obviamente sabemos que hemos pasado circunstancias, hemos pasado hambrunas, hemos pasado toda la humanidad, pero seguimos vivos, seguimos aprendiendo de este lucero de la mañana, porque anuncia principalmente que estás vivo, que lo puedes ver, lo puedes sentir, lo puedes sentir a nivel energético, principalmente. Una de las cualidades que usted mencionó, Temastiani, y se los quiero compartir a todos los hermanitos, de las experiencias que se vive aquí en Acapulco y en el estado de Guerrero. Sabemos que el estado de Guerrero es una de las entidades más difíciles a nivel energético y a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, ¿a qué me llevo esto? Una anécdota a nivel personal. Sabemos que yo tengo las plantas aquí en el huerto, un pequeño huerto que yo tengo. Temastiani ya lo conocí un poco cuando vino aquí a su casa y esperemos que vuelva a, a venir nuevamente. Y varios vecinos me han preguntado, oye, ¿cómo le haces para tener tus plantas? Porque se inundaron, se ahogaron, pero lo hermoso es conectar, es ser, que seas consciente primero qué es lo que está a tu alrededor, de lo que te rodea, qué es lo que hay. Es como las tres fases, las tres palabras que aprendimos desde hace tiempo, Temastiani: observa, calla y aprende, y ponerlas en práctica. Observa lo que hay, observa lo que quita, lo que realmente no necesitas. Cambia ese esquema, transfórmalo. Y sí, personas que cuando ahorita pues ya está limpio, ya está todo, ya se fue el agua y todo, ¿no? Es que ¿cómo es posible que tú tengas plantas sanas y del otro lado está todo seco? Y digo, es que es como tú lo veas, como tú lo sientas y cómo les platiques. El chilito que acaba de usted de mencionar ya pasó su vida. A mí me tocó lo de Otis, me tocó ahorita lo de John, pues ya John ya no lo aguantó el chilito, y en verdad dices, es que ¿cómo es posible de que tu casa esté bien y ya después ya dices, es que todos se quedan impactados por las circunstancias de la adversidad de juntos? Y es como cuando la primera clase que yo tomé junto con usted en el primer recorrido del Tonalama, la primera trecena es reconocer lo que estás tú por meter en la ollita, en esta olla de barro, en tu cabecita. ¿Dónde? ¿Qué es lo que quieres tú manifestar a través de Tlahuespacantecutli? Cada vez que, cuando yo pueda verlo, o cuando yo digo, oiga, yo sí le digo que no se me vayan hoy las cabras, que realmente, que todo esto lo que aprendo es para compartir. Comparto el cariño, comparto sí la arrogancia. Hay que ver el lado oscuro de nosotros y reconocer nuestro lado oscuro, y cuesta trabajo y cuesta bastante para no juzgar. Hay que hacer ese ayuno principalmente, y es un ejercicio que nos enseña Temastiani. Es ese ayuno. Cuando nos dijo hacer ayuno, dije, no, pues hay que dejar de comer, y yo soy bien tragón, ¿no? Dije, no, es que hay que hacer primero ayuno de ego, del ego, de no criticar, hay que no criticarte primero a ti mismo para que no puedas a criticar a los demás. Es muy difícil. Yo ya tengo con Temasteni ya casi 3 años o 2 años al parecer, y sí, a mí me ha hecho remover todo, y dices, no, esto sí está más de en vida que experimentar. Tlahuizpacantecutli es el señor de la transformación. Para mí, transforma todo lo que quieras sentir, ver. Y obviamente, como se dice en otras palabras europeas, la ley de atracción, que eso nos sirve, obviamente. Pero si empezamos a utilizar, a ver, a sentir, y obviamente por el deseo y por lo que es la energía, que es su regente, que es Enteot, es la prosperidad y la abundancia, pero no es una prosperidad y abundancia tan solamente monetaria, sino también la personal y emocional. Hay que entenderlo en sus glifos que hay en el códice. Hay lecturas que yo me vuelvo loco y digo, bueno, encontré nueva información, o este es un remix de esta información, porque cada mañana que
que nosotros posteamos en el grupo o posteamos en nuestras redes sociales y yo checo en mi propio Tonalama, dije, wow, hoy es una energía que se va a hacer como que no, yo lo enfoco primero, como, no es cómo me vaya, sino cómo voy a crear mi día, es cómo voy a crear mi vida en el entorno personal, familiar, social, social de trabajo y social obviamente de otros términos. Pero cuando complementamos con el pequeño guajolotito, te llegan las manos. A mí me ha llegado, no todas las manos, ¿no? Pero hay que tener el 50% y el otro 50% para poder generar, obviamente, este sustento. Tlahuespacantecutli es el camino para que tú te transformes. Es el que te transformas a ti mismo, te renueves a ti mismo y das el crecimiento y el camino a ti mismo en todo lo que te rodea. Y eso es lo que quería mencionarte, Mastiani, que en verdad que hay cosas tan difíciles, pero como dice uno, y sí, obviamente la palabra dice, oye Israel, ¿cómo le haces tú para estar alegre? Vivo mi propio presente. Pero hay esto, no hay comida. Y estás vivo, no tienes heridas, tienes manos, tienes vida y respiras. Órale, vamos a trabajarle juntos. Y eso es lo principal hay que ver. Los problemas nos enfocamos porque tenemos una reprogramación y reprogramarnos y darnos un reseteo de que primero el Yehecat que respiramos es que ya estás del otro lado, estás al 1000% para seguir adelante durante el transcurso de esa nueva oportunidad de vida. Y sí, obviamente las adversidades, que ¿cómo le haces? Pues es vivir el presente, vamos. No hay otra forma. Vive el presente. Ya después es que vemos que tú vas aquí, vas allá. Precisamente es eso, vivir el propio presente, Tlazocamati Miet. La Socamate Nonitzin, bueno, pues ese es el camino, ¿no, hermanito? Es la experiencia. Podemos, yo como siempre les he comentado, podemos empezar a escribir grandes libros, hasta, inclusive hasta hacer una propia academia, así no como un maestro cubano que ya hizo su religión, ¿no? Pero bueno, pues es respetable. Pero si no lo practicamos, si yo digo vivir en armonía y cada día soy bien prepotente, soy incomprensible, me vale lo que digan los demás, pues no estoy siendo congruente, ¿no? Tenemos que ir caminando sobre esto, sobre lo que realmente nos sostiene. Y, ojo, nosotros que estamos estudiando el Tonalpoal, y si queremos, de que podemos, podemos, claro. Posiblemente ya se nos quedó esta práctica de cómo sacar un tonal, estos datos duros que les decimos, ¿no? Y cómo lo correlaciono, o sea, está. Pero ahora, ¿cómo lo interpreto? Pero ahora, ¿cómo hago entender a esta personita que las energías que tiene, se las acabo de leer, lo tiene en su cuerpo, en su ser, y que todo eso le va a ayudar a que pueda vivir, primero, en armonía, en paz y en la comprensión de la vida, la misión de la vida? Hasta un, hasta un animalito sabe cuál es el fin de su vida, el por qué está aquí. Y nosotros a veces nos perdemos, ¿no? Es aceptar nuestra realidad. Pues hermanitos, no sé si hubiera alguien más que quisiera compartirnos su experiencia. Este es el tonal número 12, ¿sí? Y también avisarles, hermanitos, por si tienen algún trabajo que hacer este fin de semana, desde el viernes yo me voy a México, vamos a tener una ceremonia, me invitaron y quiero estar en esa ceremonia. Es de un hermanito que da medicina y pues yo quisiera conocer ese tipo de medicina, pero sobre todo tejer estas redes de hermandad, porque el mismo hermanito
va a estar en el Calpulli Huitzilin Payechecar en diciembre, para los que puedan. Tenemos pensado, me parece que como el 15 o el 16 de diciembre, reunirnos allá y recibir esta medicina, que pues nos lo ofrenda y nos apoya la hermanita Leti, que está en Chicago, y ella es la que nos daría esta ofrendita que nos va a dar. Los que gusten acompañarnos, sería bueno. Vamos a hacer un flyer y ponernos de acuerdo, concentrarnos allá y platicar un poquito más sobre cómo trabajar el solsticio que llamamos en la parte, ¿no? El occidental, el solsticio de invierno. Cuando llega al máximo al sur, nuestro gran padre y abuelito y gran niño, Tonatiuhzi, tarda 3 días y nuevamente empieza y se regresa hacia el norte. ¿Cómo lo pudiéramos vivir? ¿Cómo lo vamos a intencionar para renacer como ese sol hermoso? ¿Sí? Bueno, hermanitos, los escucho y si no, pues de mi parte sería todo. Maestro, Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. tengo una pregunta, maestro. Maestro, ¿el Quetzaltóatl es el guajolote, maestro? Maestro, yo recuerdo que cuando era niño, mi abuelita tenía guajolotes y hay unos que son amarillos. Muy lindos son esos. Hay otros que tienen plumas blancas y negras en el pecho. Cuando se esponjan son lindos esos. Y el que es negro. Entonces es Quetzaltóatl guajolote, maestro. ¿Te refiere, hermanito, al guajolotito? Es que tiene muchas advocaciones, como que muchos nombres, como cuando decimos Cristo, Salvador, el Hijo de Dios y todas esas cosas. Al Ok, igual que ok. el guajolotito, Ok, maestro, muy es bien, muy bien, muy tal es bien. lo hermoso. Muy bien, Pero maestro. también, Maravillosa clase, maestro. Gracias por enseñarnos, maestro. bien, mi Gracias, hermanito, muchas gracias, maestro. hasta Dios le Camati, bendiga, como Norimare. siempre, maestro, y a mis compañeros. Un abrazo fraterno para todos. Un abrazo, hermanito. Bueno, entonces, bien. Timoitasque Oxatonali. Nos vemos otro día, hermanitos, en lo que preparo el ejercicio para el día de hoy. Tlazocamati. Tlazocamati, Tamastiane. Tlazocamati, Nagniwan, Timoitasque. Plazo comate, maestro. Plazo comate a todos. Tlazocamati.